Bienvenidos a una nueva lección de Excel nivel Coquito para los que apenas están conociendo esta herramienta. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poder distinguir lo que se puede hacer con cada uno de los datos. Hay tres tipos de datos que se manejan en las hojas electrónicas, que son datos numéricos, datos alfanuméricos y datos de fecha y hora. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser con datos numéricos. Esta es la hoja de trabajo. Simplemente en otros videos ya les he mostrado cuánto puede ser el tamaño de una hoja. Y aquí vamos a utilizar la esquinita superior izquierda de la hoja. Si yo le hago un zoom suficientemente grande, pueden ver que ocupa por allá un espacio pequeñito y todavía hay más que ver. Entonces vamos a hacer en este punto, le inventé unos títulos, un código de un producto, que no voy a entrar en detalles. Lunes, martes, viernes, cómo se venden cada día de la semana. Yo he enseñado esto en otros videos, pero lo hago aquí. Lunes de los días de la semana es una serie que Excel conoce, entonces yo la puedo simplemente aumentar y ella misma los escribe. Y esta de acá es una información que por ser alfanumérica, porque empieza con unas letras, pero termina en un libro, en un número, yo lo puedo aumentar y ella crece, el número va creciendo automáticamente. Inclusive no tengo ni siquiera que arrastrarlo. Shift Control flecha para abajo para borrarlos. Porque hay datos en esta columna, yo le digo doble clic y él crece hasta donde están los datos de la columna de al lado, sea de la izquierda o de la derecha. Estos datos también los inventé con una función aleatoria que ya mostraré en otra parte. Pero ahora la idea es buscar en estos datos. Hay cosas que uno puede hacer a mano, como sumar. Por ejemplo, si yo quisiera sumar este dato con este otro, pues yo podría decir que es igual a este más este, pero no tiene sentido estar haciendo una por una de los datos que se quieren sumar cuando las hojas electrónicas fueron hechas para manejar miles de datos. Solo en esta hoja hay 1.048.576 filas. O sea, yo puedo manejar bastante bien, con bastante confianza, hasta 1.048.000 datos. Eso en teoría, si el archivo es suficientemente grande, veremos si el computador es capaz con él. Entonces, esos son otros asuntos. Bueno, entonces tengo estos datos y yo quisiera saber alguna información de ellos. Se me está perdiendo los títulos, ¿qué hago? Entonces le voy a mostrar por aquí en vista. Yo le puedo decir que él inmovilice una parte. Entonces le puedo decir que inmovilice todos los paneles, o sea, la fila superior o desde esa esquina en adelante. Si yo estoy parada aquí, inmovilizaría esta columna de la izquierda y la fila superior. Pero yo voy a inmovilizar solamente esta que es la primera línea y ahí crea la línea. Me genera una lineecita que les recuerda que está congelada. Entonces, lo que yo les voy a proponer es con estos datos numéricos sacar algunos valores. Por ejemplo, ¿cuánto suman estos datos? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuántos son en realidad y el promedio? Muy interesante que sepan que hay funciones para casi todo. Entonces, y las que uno se las inventa y hace y combina datos y combina ecuaciones y funciones para obtener los resultados. Excel es supremamente versátil. Entonces se le puede preguntar por ayudas, pero yo le voy a ir enseñando las más básicas. Entonces yo le digo, siempre se empieza una función, las fórmulas que están acá, estas fórmulas siempre se comienzan con el signo igual. Entonces le voy a poner, por ejemplo, esta suma. Yo voy a sumar todo lo que hay en esa columna, o sumar series, sumar productos, sumar si cumple alguna condición en un conjunto, sumar x2 más y2, sumar x2 menos y2, esos son algunas de estadística, y b de suma. Entonces va la primera, b de suma, la más sencilla, y le digo tabulador. En el teclado hay una tecla que es arriba a la izquierda, es el tabulador, está encima de bloqueador mayúscula, suma, y me dice, bueno, ¿cuál es el número 1, el número 2? Es muy fácil. Si no estuviera esta línea en blanco, él ya hubiera propuesto este rango. Ella se va buscando todos los datos numéricos y lo propone. Entonces fíjense que ella no entra todos los datos, sino que dice desde la celda B2 hasta la celda B31. Le cierro el paréntesis y cierro. Y eso es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago esto, selecciono esos mismos datos, fíjense que aquí abajo en la
línea de estado, ahí aparecen algunos valores que yo puedo activar o desactivar con botón derecho. Me sale aquí el conjunto de datos que yo quiero que salgan. Entonces aquí, por ejemplo, está la suma, 802.947, ahí está. Ahora, ¿tengo que hacer lo mismo para cada uno de los días? No, esa es la gran ventaja del Excel. Lo amplío, copio la fórmula y ella realmente va a copiar es la relación que existía entre estos datos de aquí que decía, desde el dato que está una celda para arriba hasta unas 30 líneas más arriba. Esa misma relación fue la que se copió aquí, la que está 2 celdas más arriba hasta la que está 30 celdas más arriba. Y así sucesivamente, ya tengo toda la información. ¿Qué puedo sacar con el máximo? Entonces yo puedo decir máximo. Máximo, lo mismo, Shift, Control, flecha para arriba, le quito el lunes y Enter. Y ahí está. El mínimo. ¿Por qué no copio esta de aquí abajo? Pues eso es interesante, hubiera podido copiar y simplemente cambiar la fórmula, lo voy a hacer con esta. Si yo lo copio de aquí para abajo, yo podría simplemente cambiar el mínimo. Pero fíjense que la celda está mal, se supone que es del B2 al B31, entonces tendría que cambiar muchas cosas. Para poder hacer esto un poquitico más fácil, uno puede hacer algo y es fijar estos números para que no cambien, para que cuando los copien en la celda de abajo sigan siendo B2, B31. Pero cuando yo la vaya a copiar al lado, lo voy a hacer de una vez. Se llama F4 la celda. Aquí y aquí. Ya no lo cambia. Si lo copio debajo, tendría simplemente que cambiar por mínimo, porque él no cambió el rango B2, B31. Pero ¿qué pasa cuando los copio acá? No me sirve porque se quedó fija también la columna B. Entonces, lo que yo debo hacer en esta es, la función F4 tiene 4 estados. Todo, solo filas, solo columnas o nada. Todo, solo fila. Voy a fijar solamente las filas. Solamente las filas. Así, ahora que la copia aquí abajo, le diga que es mínimo. Cuando la copia al lado, cambia perfectamente, se adapta a la fila. Las filas no las cambias, pero cambia la columna. Hay otra función que se llama cantidad. Entonces, cantidad. Contar se llama, contar. Contar tiene varias y es muy importante que las aprendan porque son distintas. Entonces, una cosa es contar, que cuenta el rango, el número de celdas en un rango que contiene números. En cambio, contar blanco es que las celdas estén en blanco. Contar sí es si cumplen alguna condición. Conjunto, en determinado conjunto de condiciones, y contar A de celdas no vacías, y ya hay muchas más, pero la que queremos realmente es contar. Contar 30. Ahora, promedio. Yo puedo hacer el promedio de dos maneras. Igual, la suma dividido la cantidad. Esa es una manera de hacer el promedio. La voy a cortar y la voy a poner por acá. Pero hay una función que se llama promedio. Entonces, por eso yo puedo poner acá, en vez de contar promedio, o el promedio sí, el conjunto, hay muchos promedios. Vamos a buscar este que es. Miren que da exactamente la misma información. 26,765. Bueno, esta tenía decimales. Este que aquí está aquí no tiene decimales. Ahí está. Entonces yo puedo copiar el promedio. Dieron promedios muy parecidos. Esto es lo que podemos hacer con datos numéricos. Hay muchas más funciones que se pueden hacer. Por ejemplo, fíjense acá en estadísticas, de esas son casi todas, contar sí, contar, suma, máximo, mínimo, todas son de estadística, pero miren la cantidad de funciones que tiene. Si fueran datos de ingeniería, entonces aquí hay un montón de funciones que se pueden utilizar con esos datos. Cubo, información, eso es otra cosa, pero también sirven las lógicas, se pueden utilizar, la de agrupar por, buscar B, estas son muy utilizadas, las vamos a ver.
pero buscar en columnas también, texto, fecha y hora, es un capítulo aparte, completico, que vamos a ver más adelante. Eso es todo, jueguen con datos. Les voy a compartir esta hoja para que ustedes mismos repitan la información. Por último, a veces no es fácil ver la información, entonces uno podría ponerle a esto un formato condicional, por ejemplo, barras de datos, que muestre cuál es el más grande. Y eso lo hace por una columna. Si las señalamos todas, entonces el resultado es distinto. ¿Por qué? Porque el máximo que está aquí, 47, 48, 49, este es el máximo, 962, sí. Este máximo de aquí se convierte en el 100% de la celda y los demás son relativos a este máximo y al mínimo, que es un 1, que creo que vi por aquí. 73, 49, a este 49 que hay por aquí. Entonces esos son los relativos para que esta gráfica aparezca así. Es muy interesante porque esto podríamos cambiar un dato y inmediatamente cambia la gráfica. Miren cómo se bajó al tamaño de esa, pero si le ponemos otro 0, entonces ya se convierte en el máximo y todos los demás varían con respecto a este máximo, que es el nuevo máximo. Bueno, mucho por aprender. Jueguen con datos, eso es la única manera de aprender. Por su atención, muchas gracias, les deseo muchos éxitos.